La red de Radio Red presenta Entre Líneas. Negocios, economía y finanzas. Con Alberto Barranco Chavarría. Muy buenas noches, les saluda con el gusto y el respeto de siempre su amigo Alberto Barranco Chavarría. Esto es Entre Líneas, periodismo de fondo a través de la red de Radio Red. Tenemos el gusto de tener en nuestros estudios, aquí en Radio Red, la presencia del ingeniero Gustavo Arballo. Él es presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Ingeniero, bienvenido, muy buenas noches. Un gusto saludarlos. Muchas gracias. Y al auditorio. Tiempos turbulentos en relación con los empresarios que se quejan por los bloqueos. Ya vimos la acción de la Concanaco, ya vimos la acción hoy del Consejo Coordinador Empresarial, la acción de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, de la Coparmex. A los constructores, ¿cómo les ha ido en la feria? Bueno, yo creo que más que quejarnos, estamos en un plan de exigir el cumplimiento de un Estado de Derecho porque se desequilibra la situación económica en lo general. Y la industria de la construcción no está exento de ello. Específicamente hablando, en el estado de Oaxaca, en el estado de Chiapas están los mayores daños que significa este tema de los bloqueos. Ya más de 2 meses, estas afectaciones luego le impactan de manera directa a las empresas constructoras, hablando de nuestro sector, y a esa gran cadena productiva de la que forma parte la construcción, a los proveedores de insumos de materiales, al resto de proveedores de otro tipo de materiales que a su vez participan en la industria de la construcción y le inciden de manera directa porque al no permitir que fluya de manera correcta lo que debe ser para una obra, materiales, en fin, todos personal, los insumos, materiales y demás, pero además hay escasez, se incrementa el precio virtud a la escasez. Bueno, todo esto hace que las empresas entonces sí sufran un daño directo. Eso no podemos transmitírselo a nadie. Ahora, no nada más nosotros. Por eso decimos, más que quejas, estamos exigiendo ese cumplimiento. El Estado es el único que tiene la facultad de ejercer actos de autoridad. No hay otra. No hay a quien reclamarle. Eso, y no podemos irnos por etapas. Necesitamos una solución de manera definitiva, entendiendo que aquí hay un proceso de negociaciones, pero lo que no podemos es estar así indefinidamente. Tradicionalmente los empresarios han tenido un diálogo muy, vamos a decir, muy cordial a veces ríspido, pero siempre ha habido un acercamiento con el gobierno. Ahora podríamos hablar, pues no de una ruptura, pero sí de un divorcio, de un desencuentro con el gobierno por esta situación. No, yo no le llamaría así de ninguna manera. Claro que hay que hacer señalamientos y hay que ponernos cada quien en la situación que le corresponda, pero siempre estamos para coadyuvar y siempre estamos para hacer equipo. Por eso es que tenemos que hacer esos señalamientos. Pero no, yo no le llamaría así. El país es lo que menos necesita y el sector privado y los empresarios y en la industria de la construcción estamos conscientes de ello. Ahora, la construcción es la rama más dinámica de la economía. Evidentemente, bueno, como usted decía hace un momento, se reactivan 43 ramas cuando se hace una obra de construcción entre varilla, cemento, madera para la cimbra y demás. ¿Qué tal se ha movido este año la industria? Bueno, finalmente la industria presenta números positivos a pesar de las pocas oportunidades que se tiene en ese gran segmento de las empresas constructoras que pertenecen a las micro, pequeñas y medianas. Porque si bien es cierto hay un gasto en la infraestructura importante que hace que existan números positivos. Estamos hablando que este año estamos entre el 2 y el 2.3% de crecimiento, pero en obras que puedan ser muy concentradas por empresas grandes o empresas extranjeras. Y entonces eso le resta las posibilidades a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que mueven realmente gran parte de la economía en este país. Pues el 97% de la economía son pequeñas y medianas empresas. Demos cuenta entonces de lo importante que significa impulsar a este segmento. Ahora, ¿qué ha pasado en los años anteriores? En un momento dado hubo
contracción del gobierno en el pago a proveedores y esto en alguna forma afectó la actividad. Después hubo la caída de las empresas promotoras de vivienda. ¿No hay un escenario parecido en este año? Bueno, creo que lo que estamos viviendo en este momento tiene más que ver con la hacienda pública, la dificultad de los recursos, la baja del precio del petróleo en un país en donde está totalmente supeditado a ello, y la baja de la producción, porque recaudación fiscal sí ha habido, pero este tema del pago de adeudos en los 3 niveles de gobierno, hay que dejar claro que no es nada más el gobierno federal, ya se está volviendo muy recurrente. Y esto no puede ser posible. Nosotros, la industria, contrata de manera institucional, no con partidos, ni con periodos, ni con personas. Y desgraciadamente cuando hay cambios hay una cerrazón en entender esto y a veces se cierran los ciclos antes de tiempo. Y esa también hay una afectación en ese sentido. ¿Y qué pasa cuando un gobernador pues simplemente se levanta de la silla y dice ya llegó mi relevo? Pues hay que se las arregle con los proveedores. Ese es el problema que se ha vivido en algunos estados, porque, repito, se contrata con una institución, sea gobierno del estado, municipal o federal, pero es muy frecuente estas actitudes que asumen algunos. ¿Y qué se puede hacer frente a eso? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, siempre y tal como está establecido en nuestra razón de ser como organismo empresarial, es decir, en representar, defender los intereses de la industria, pues estar haciendo el trabajo con ellos para buscar caminos o esquemas que permita poder salvar estas situaciones que se da. Eso es lo que estamos haciendo en una primera instancia. Y cuando no sucede así, pues tenemos recursos legales hasta llegar a las últimas consecuencias. En ocasiones así ha sido. Ahora, el problema, dicen, es que cuando una empresa llega a ese extremo de presentar una denuncia, puede ser hasta penal, entonces le pone bola negra el contratante y lo sacan de las licitaciones. Se corre mucho ese riesgo el día de hoy. Y bueno, un tema tan llevado y tan traído como es el de la falta de transparencia, en donde efectivamente a veces hay resultados en fallos de licitaciones, donde se favorecen a empresas que resultan con precios más altos sin la debida justificación. Lo que promovemos y buscamos es que las empresas utilicen los recursos legales que están establecidos para inconformarse. Pero en muchos de los casos no se da, precisamente por eso, por el temor a la marca de la bola negra. Pero estamos en un estado y en un país en donde debe existir el derecho y eso lo vamos a tener que seguir impulsando. ¿Qué tan buenas son las leyes en materia de adquisición de obra pública y demás? Perfectibles siempre. De hecho, pues estamos envueltos ahorita en un proceso de mejora o adecuación de la ley federal, al menos, y ahora con la promulgación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción se vuelve obligado a modificar las leyes de adquisiciones y también la de obra pública. ¿Y qué buscarían ustedes para mejorarla en una forma, vamos a decir, integral? Y sobre todo muy práctica, una ley que le dé certidumbre a quien finalmente resulta contratado, que le dé certidumbre, que le dé agilidad, que le dé seguridad también al Estado en lo que está contratando, que tenga los debidos instrumentos de transparencia para que no exista ninguna duda en cuanto a cómo se están llevando a cabo los procesos. Y esto tiene que ver con herramientas que ya se vienen utilizando, como es el sistema Compranet. Muy bueno, por cierto, pero creo que también perfectible. Porque a veces sí la transparencia permite que la opinión pública conozca a quién y cómo y cuándo le están dando los contratos, pero a veces los contratos no se adjudican en forma clara, como decía usted hace un momento, no hay certeza de equidad en la entrega de contratos. Porque transparencia no quiere decir que esté exento de corrupción. Así es. Entonces ahí debemos de ser muy claros. Es decir, exigimos por un lado transparencia, pero creo que debemos de ir más allá para que inhibamos o que no existan estos
procesos irregulares de corrupción que desafortunadamente cada vez es más frecuente estar escuchando. El gobierno federal y en muchos casos de los gobiernos estatales vemos que están preocupados y en algunos casos ocupados para que efectivamente se pueda llevar a cabo este tema de transparencia. Pero creo que se requiere mucha más voluntad y disposición política de quienes ejercen un recurso público, un recurso fiscal para ello. Y la Cámara ha venido trabajando con algunas dependencias, con algunas secretarías descentralizadas y gobiernos de los estados en esto. Nos consta que hay quienes sí están llevando a cabo esa labor. Desafortunadamente se contamina de otros procesos, de otras dependencias y no salimos bien librados, ni como país ni como empresarios. Porque de pronto resulta que el señor gobernador de Veracruz, por ejemplo, pues dice, yo soy transparente, aquí está mi declaración patrimonial. Y resulta que el señor es pues tan pobre como podría ser un burócrata de clase media. Pareciera pues que el señor, bueno, pues llegó ahí casi como un sacrificio y pues casi salió perdiendo por la forma en que presentó. Entonces, ¿en dónde está realmente la contundencia de este tipo de cuestiones? Tan transparente que está clara la corrupción en muchos casos, ¿no? Así es. Es decir, ¿dónde está? Desafortunadamente, cuando mucho de esto nos damos cuenta, ya pasaron los años, ya pasó el periodo, ya pasó el sexenio, poco se puede hacer. Por eso hoy exigir que no exista impunidad en este tema, creo que es fundamental para que el país encuentre el camino que debe de ser, porque resulta que como país estamos viendo excelentes oportunidades de desarrollo y de inversión. Entonces no podemos permitir que este tipo de cosas estén sucediendo y no aprovechemos como debe de ser ese potencial que ofrece el país. A pesar de, metiéndonos a otro punto, a pesar de que estamos hablando de un crecimiento importante en el sector de la construcción, bueno, hay empresas importantes que fueron tradicionales en el país que están dando bocanadas, pareciera que están al borde de la muerte. ¿Por qué se da ese fenómeno? ¿Cuál sería la circunstancia? Bueno, las empresas constructoras normalmente, como cualquier otra empresa o industria, están sujetas a un programa de desarrollo, de venta o de ejecución de obra. Es decir, repito, en este país ha sido mayor el gasto de inversión, pero menos la oportunidad de trabajo para las empresas mexicanas. Y eso ahí está clarísimo. ¿Quiere decir que han venido empresas de fuera? ¿O hay empresas nuevas, de dudosa procedencia o de dudosa experiencia? Y esto viene entonces a desequilibrar las fuerzas del mercado. Quien realmente tiene muchos años establecido, con toda la capacidad y la experiencia para estar llevando a cabo las diferentes obras de infraestructura, se ve relegado ante la llegada de actores nuevos, ante diversas circunstancias, ¿no? Y eso creo que es parte de lo que está pasando en algunas empresas. Porque hoy se habla de la empresa más grande que fue en su momento, o la más importante, o la más emblemática. La empresa multinacional en su momento. La más emblemática en este país. Pero yo les aseguro, esa empresa nos fijamos porque está cotizando en bolsa, por el tamaño de la empresa. Pero donde no nos estamos fijando es en ese gran segmento de empresas que les está pasando lo mismo. Durante muchos años, las empresas grandes se quejaban de una competencia del exterior que resultaba muy desequilibrada. Hay un caso que a mí me impactó mucho, el del consorcio Comproca, que estaba integrado por coreanos y por otras empresas, entre ellas una mexicana, Tribasa, lo que era Tribasa, y que de pronto, bueno, pues ofreció una oferta para que se reconfigurara y se modernizara la refinería de Cadereyta de Nuevo León. Y sin embargo, bueno, pues era una oferta inalcanzable. Realmente, ninguna empresa mexicana podía ni de lejos realizar esta oferta. Sin embargo, después le salió peor el asunto a Pemex. El asunto, bueno, es una historia que conocemos de sobra.
Sí, y yo creo que ese es un buen ejemplo de algo que sucedió hace tiempo, pero que debemos de estar muy atentos ahorita. Hoy el país está presentando estas oportunidades y vemos el apetito que existe de empresas del exterior en venir a trabajar a México. Qué bueno, si no estamos cerrados y tampoco no queremos que cerrarles la puerta. Bienvenidos siempre y cuando traigan tecnología, traigan dinero para invertir, pero que no vengan en situación desventajosa contra nosotros. Miren, al final de cuentas estas empresas vienen a subcontratar, en muchos de los casos a precios de hambre, a quienes sí están establecidos en México, empresas mexicanas. Y entonces la industria de la construcción, léase, empresas constructoras mexicanas, lo único que hacen es volverse subcontratistas, pero de mucha menor calidad. Hoy me atrevo a decir que la industria de la construcción en México está en franca descapitalización. Este país se va a convertir, en cuanto a su capital de trabajo en maquinaria y equipo de la industria de la construcción, en unos años vamos a ver chatarra. No hay capitalización de la industria. Y eso sería una lástima si no se tiene la visión como gobernante en este país para ver el apoyo que necesita esta industria, como se da en otras. Creo que por demás está demostrado el apoyo que en otros países se ha dado en aquellos tiempos también del boom de la infraestructura, en donde han apoyado a sus empresas de tal manera que hoy esas empresas juegan en el mercado mundial con niveles importantes. Estamos platicando con el ingeniero Gustavo Arballo, él es el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Entre líneas, con Alberto Barranco Chavarría. En un momento continuamos. Estamos de regreso en Entre líneas, con Alberto Barranco Chavarría. Gracias por regresar con nosotros en Entre Líneas. Les recuerdo nuestros números telefónicos 5095-1110. Lada sin costo para nuestros amigos del interior de la República 01800-711-1110. Seguimos platicando con el ingeniero Gustavo Arballo. Él es presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Estábamos hablando, ingeniero, del asunto de empresas que vienen del exterior, ganan contratos y de pronto subcontratan a las empresas nacionales, la cual las convierte en subordinadas prácticamente de estas, pero además resulta que a veces no les pagan. Además de que a veces no se pagan, precios muy complicados. Y no nomás las empresas extranjeras, hay que reconocer que también habrá alguna que otra en el país o mexicanas, es decir, esa práctica debemos erradicarla. Y no estamos hablando de proteccionismo a la industria, estamos hablando de impulso a una industria que es estratégica además. Siendo estratégica y así debe ser considerada por las autoridades en nuestro país, debiera de requerir ese apoyo al que me refiero, para que a su vez pueda beneficiar a otra serie de ramas de la industria y de la economía en este país. Porque de pronto cuando se habla de este tipo de situaciones de competencia desigual, vamos a decir, no necesariamente desleal, desigual, se dice es que los empresarios no son muy chillones y quieren que el gobierno los apapache, en fin, son proclives al proteccionismo. Bueno, entenderé el comentario, pero creo que lo que mejor muestra de ello son los resultados. En México se ha